Código de vestuario con Elizabeth Arcero. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Código de Vestuario, un programa hecho para ti. Y recuerda, mujer, somos hermosas, somos bellas y no hay pero que valga. Como les venía comentando en programas anteriormente, pues estamos tocando diferentes temas y pues estamos ahorita con el tema de nuevas elecciones y conocer personas. Y pues hoy tengo un invitado muy especial, una persona muy conocedora sobre la conflictividad en Guatemala. Y qué mejor persona para que nos explique esto que darle la bienvenida al capitán Oscar Platero. Capitán, buenos días, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo en mi programa. Muchas gracias licenciada. Es un honor para mí estar nuevamente ante las cámaras de el radioperiódico El Vigilante y poder estar con ustedes, interactuar con su persona en este cotizado programa y poder aportar en la medida de nuestros conocimientos, ¿verdad? Gracias, capitán, por aceptar la invitación y, como les decía, tener una persona tan conocedora sobre la conflictividad y preguntarle, capitán, ¿cuál es el origen de la conflictividad? Bueno, la realidad es que nosotros la conflictividad podemos definirla desde diferentes ámbitos, desde diferentes aristas. Hay una conflictividad social, político-social, que es a la que yo quiero que nos refiramos en esta oportunidad, que es una situación que normalmente la sociedad guatemalteca desconoce. Sus orígenes, quiénes son sus actores, sus fuentes de financiamiento, cuál es su interés, ¿verdad? Nuestra población, normalmente la sociedad guatemalteca, no desconoce o no ha hecho énfasis en temas como por ejemplo la geopolítica, ¿verdad? Y la geoestrategia. Y nuestro país ha marchado a la deriva, lamentablemente, durante las últimas décadas porque los gobiernos de turno no han tenido, digamos, una actitud vigorosa en cuanto a política internacional, en cuanto a lo que son políticas públicas para mantener la gobernabilidad del país. Y yo creo que eso se refleja en que tenemos una sociedad que desconoce en gran manera todo lo que está sucediendo en el área rural. Y hay una gran dicotomía entre todo lo que son prácticamente esta burbuja urbana en la cual vivimos nosotros, digamos, en una ciudad tan bonita como la ciudad capital, pero tenemos cinturones de pobreza, ¿verdad? En los alrededores, en todo el teatro suburbano, y aparte de eso existe una conflictividad creciente dentro del interior de nuestro país. Excelente, mire, pues qué interesante, capitán, ir conociendo situaciones que tal vez nosotros no conocemos o no nos enteramos, ¿verdad? Ajá. Y pues sí, qué bueno tener, como decía al inicio, una persona tan experta como usted. Me imagino que tienen un antecedente histórico. ¿Cómo no? Yo quisiera, yo quiero recordar conjuntamente con su auditorio las palabras de Avellaneda, Enrique Avellaneda, y también de Santayana, cuando ellos decían, dos escritores, dos analistas, uno español y uno de Argentina. Remigio Avellaneda acuñó la frase de que quien no conoce su historia está sentenciado a repetirla, ¿verdad? Totalmente de Y acuerdo. en el caso guatemalteco nosotros hemos dejado por un lado todo lo que es el conocimiento, sobre todo los jóvenes, sobre nuestra historia reciente. Y cuando finalizó el enfrentamiento armado interno, entre comillas, el fruto de los acuerdos de paz, básicamente hubo un proceso a través del cual lo que eran los frentes guerrilleros y todos los grupos lobistas de URNG, o sea, de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, que aglutinaba las 4 organizaciones terroristas que combatieron contra el Estado de Guatemala, pasaron a un proceso de ONGización, ¿verdad? Entonces ellos, como básicamente su vida, todo su tiempo, su experiencia lo habían dedicado a hacer lobby en Europa, en los Estados Unidos, con la izquierda norteamericana, con GOLA, con otros organismos en contra del Estado de Guatemala, pues ellos se acostumbraron a eso. Entonces ellos acudieron a esas mismas fuentes de financiamiento, ya no para sostener la propaganda de grupos armados, grupos terroristas, sino que en ese momento ellos se adueñaron, por decirlo así, del control
de los espacios territoriales en los cuales habían tenido algún nivel de incidencia los frentes guerrilleros de URNG y procedieron a fundar ONGs, organizaciones no gubernamentales que financiadas desde el exterior se convirtieron rápidamente en grupos de presión. Y todos sabemos que un grupo de presión lo que pretende es, digamos, de una forma legal o no legal, incidir sobre la toma de decisiones de un gobierno o de un Estado. Entonces, Guatemala está llena en ese momento de grupos de presión. Y nosotros los vemos en los medios de comunicación, algunas veces que mencionan, por ejemplo, el Comité de Unidad Campesina, por ejemplo, ¿verdad? Daniel Pascual, hoy estamos viendo que va como candidato a diputado, encabezando, me parece, el listado nacional de URNG. Entonces, pero nadie o pocas personas saben que el CUC en su momento fue el brazo campesino del Ejército Guerrillero de los Pobres, del autodenominado Ejército Guerrillero de los Pobres. Entonces, lo que era prácticamente la cantera de combatientes, digamos, para el EGP, se convirtió como brazo campesino luego en una ONG, ¿verdad? En un grupo de presión que sigue recibiendo recursos desde el exterior y son ese tipo de organizaciones que mantienen la desestabilización en el interior de la República, ¿verdad? Ok. Capitán, menciona los grupos de presión. ¿Qué son los grupos de presión? Es básicamente lo que yo le indicaba, o sea, son organizaciones, son grupos, son estructuras que tienen, digamos, adquieren cierta coherencia, o sea, cierta línea de acción para ejercer presión precisamente sobre las decisiones de los gobiernos nacionales, ¿verdad? Y digo gobiernos nacionales, y lo recalco porque prácticamente, paulatinamente, los gobiernos nacionales en la política internacional han ido desapareciendo para convertirse o para ser absorbidos por esa línea, digamos, de colectivismo mundial, por decirlo de alguna manera, que es ese globalismo que desde la izquierda se ha ido posesionando para tratar de incidir en un proceso de guerra cultural que enfrentamos. Y para que su audiencia lo entienda, ese proceso de guerra cultural está conceptualizado, cobra vida a través, por ejemplo, de la ideología de género, ¿verdad? Total. Todos entendemos de que cada quien, dentro de esa libertad que garantiza la democracia, está en la mejor pauta, disposición o libertad de poder tomar decisiones de índole personal, ¿verdad? Pero no es correcto que se agrupen y que pequeños grupos pretendan adueñarse de la forma del pensamiento, del lenguaje y más aún de imponer criterios para una sociedad tan conservadora y tradicional como es la Chapina, pues, ¿verdad? Y que lo logran, ¿verdad? A la larga lo logran, capitán. Así es, porque actúan como grupos de presión y como les digo, tienen mucha plata. Fíjese que, por ejemplo, en Y perdón, capitán, que lo interrumpa, ¿de dónde obtienen ese financiamiento los grupos de presión? A eso iba. Yo escribí un libro que para quienes quieran leerlo en algún momento, pues lo vamos a poner a disposición. Ese se llama La conflictividad en Guatemala, sus antecedentes y actores principales. Y ahí describo, digamos, con mucha exactitud y con muy bien fundamentado, muy bien documentado, todos los orígenes, digamos, de todas las corrientes de izquierda políticas, por ejemplo, la Internacional Socialista, ¿verdad? Lo que quedó de la Internacional Comunista, que en este caso se convirtió en la región en el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Vía lo que es el Foro de Sao Paulo, o más refresh, digamos, el Grupo de Puebla, ¿verdad? Entonces, básicamente, todos los países que conforman la Internacional Socialista, de la cual, si mal no recuerdo, Sandra Torres todavía como que tiene algún nivel de incidencia en esa Internacional Socialista, por el caso de Guatemala, ellos van obteniendo recursos de lo que se le denomina la cooperación internacional. Cooperación internacional que, por cierto, no es gratis, ¿verdad? Bueno. Yo me recuerdo que decían los abuelos de antes que nadie da patada sin mordida, coloquialmente, ¿verdad? Entonces eso tiene un interés. Nadie da nada por darlo. Entonces todo lo que es la injerencia extranjera viene acompañada de fondos de cooperación internacional que lo que pretenden es tener incidencia, ingerir fuertemente
y tratar de decidir sobre el futuro de nuestras naciones. Eso tiene una connotación, repito, geográfica, en este caso geopolítica, ¿verdad? Decía Ratzel, uno de los famosos geógrafos alemanes, porque los geógrafos alemanes como Ratzel, Alejandro von Humboldt y otros fueron los que le dieron vida al concepto de geopolítica, que una de las formas más claras de entender la geopolítica era que los pueblos están atados a su ubicación geográfica. Y en el caso de Guatemala, yo quisiera que quienes nos escuchan entiendan y nos ven que Guatemala está ligada históricamente y va a estar ligada históricamente a su posición geográfica. Guatemala es la cintura de América, Guatemala es el último filtro de todo lo que quiere pasar hacia el norte, hacia el territorio continental de los Estados Unidos, y ahí es donde ya adquiere una connotación geoestratégica, ¿verdad? Porque las otras naciones de la multipolaridad que domina nuestra nación, o el mundo, perdón, de las potencias hegemónicas, tratan de incidir a través de este paso por el istmo centroamericano, especialmente por Guatemala. Entonces Guatemala jamás va a tener paz. Guatemala salió de un proceso de lucha armada que nos enfrentó entre chapines por intereses geopolíticos extranjeros, y ahora esa lucha armada derivó en un proceso de guerra cultural, política y cultural. Interesantísimo, interesantísimo. Tenemos que conseguir su libro, o sea, sí lo están vendiendo. Sí, por supuesto. ¿Cómo cómo lo podemos adquirir? Porque la verdad que a mí me interesaría mucho poderlo leer. Sí, quienes estuvieran interesados, me pueden poner un mensaje de WhatsApp al número 55 58 07 33. 55 58 07 33. Es uno de los 8 libros que he publicado a la fecha de la serie Las batallas por Guatemala. Y estoy por publicar otros 2 que están pendientes, uno de los cuales específicamente el tomo 10 va a hablar sobre el tema geopolítico, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias, capitán Platero. Siendo usted un experto sobre la conflictividad, ¿qué mensaje le deja a los jóvenes? Muy bien, yo quisiera que los jóvenes recapacitaran y entendieran que siempre la juventud de todas las generaciones ha sido manipulada y ha sido utilizada, mangoneada, se dice coloquialmente de alguna manera, por grupos de interés que lo que pretenden es a través de llevar a los jóvenes a convertirse en grupos de presión otra vez que ejerzan, que generen conflictividad, que generen ingobernabilidad y que sean manipulados para sus fines. Si nosotros hacemos una vista rápida de lo que está sucediendo en Latinoamérica, podemos ver que, por ejemplo, Gabriel Boric, el actual presidente del Chile, hace 2 años estaba quemando buses en Santiago, ¿verdad? Entonces es la generación de jóvenes que de alguna manera, como sucede en Colombia con Gustavo Petro, al hacer un análisis de las elecciones colombianas, nosotros veíamos que Gustavo Petro, el 76% de los votos que lo llevaron a la presidencia eran jóvenes. Y lo peor es que es de jóvenes que no conocen la historia reciente de su país. En el caso de Colombia no conocen la historia colombiana, no saben todo lo que sucedía. Y esa intención se ha replicado a través de tesis indigenistas, de tesis etnicistas, de manipulación de grupos campesinos, como hizo Perú Libre, ¿verdad? El grupo heredero de Sendero Luminoso en el Perú, cuando llevó a Pedro Castillo a la presidencia. Pero vean ustedes cómo Pedro Castillo, a los 2 años y medio de haber ascendido al poder, está detenido, pero dejó un país en caos. No seamos nosotros más de lo mismo. Jóvenes, yo los invito a leer, los invito a profundizar en el conocimiento sobre nuestra historia reciente. Yo tengo el honor de dirigir el Instituto de Estudios Estratégicos y también el Instituto Republicano de Formación Política del Partido Valor, y yo los invito. Tenemos alrededor de 75 cursos libres, gratuitos. Tenemos más de 10,000 becas que podemos compartir con ustedes y podemos ayudar a formarlos, a profesionalizarlos y a tener una visión de Estado, una visión más correcta sobre lo que es la ciencia política,
una visión más adecuada sobre lo que es la teoría del Estado, sobre los factores de poder nacional, sobre la geopolítica, sobre la geoestrategia, sobre qué es seguridad y defensa, etcétera. Hay mucho, ¿verdad? Hay mucho que aprender, definitivamente hay mucho que aprender. Capitán, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, esta es una clase magistral, de verdad, todo Muchas lo que el gracias. día de hoy usted nos aportó. Usted nos indicaba pues a las personas que pues lo quieran el libro, obtener el libro, que lo contacten a su WhatsApp. Él ya dejó su WhatsApp por acá, así que yo sí quiero el mío, lo tengo personalmente acá, yo sí quiero el mío para Muchas poder gracias. leer y poder Mucho pues gusto. ampliar más el conocimiento sobre el tema de conflictividad social y política. Muy Así que bien. muchísimas gracias. A la orden. Lo esperamos en una próxima Muchas gracias. entrevista. Sabe Bueno. que esta es su casa, se le quiere muchísimo, Muchas Capitán gracias. Platero. Muy fino. Y gracias. Así que se puede despedir de la audiencia. Muchas gracias. Pues yo los invito a reflexionar. Guatemala se encuentra en un momento decisivo de su historia. Las elecciones que vienen no más en unas elecciones más. Son elecciones van a ser decisivas para el futuro del país. Yo en lo particular le he dado mi apoyo y lo digo abiertamente hacia la licenciada Suri Ríos. Creo que es la única persona que tiene no solo la capacidad, sino el conocimiento de la teoría del Estado, la experiencia, la expertise. Es una estadista reconocida tanto en el ámbito nacional como internacional. Pues yo los invito a reflexionar y que cuando llegue el momento ustedes tomen la mejor decisión. Muchísimas gracias, Capitán Óscar Platero. Ha sido un gusto tenerlo en el Noticiero El Vigilante, en el programa gracias. Código de Vestuario. Así que recuérdate, mujer, eres hermosa, eres bella y no hay pero que valga. Nos vemos la próxima semana. Código de vestuario con Elizabeth Arcero.